¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón, en vivo, y con nuestra querida Cecilia Bufflet, que está de vuelta. El que se va sin que Las lo eche. mujeres, fíjese cómo finalmente vuelven. Ceci, bienvenida. Gracias, caballero. Te extrañamos. Me preguntó un montón de gente, un montón de televidentes del Timón por Twitter, sí, cuándo volvía y demás. Exactamente. Bueno, muchos seguidores este programa. Así es, efectivamente, y la verdad que te recibimos, Cecilia, con un terremoto político, obviamente, en la Argentina, un país donde el que se aburre, evidentemente, es porque quiere, ¿no es cierto? Porque más allá del dramatismo de todos los episodios que estamos viendo alrededor del ex secretario de Obras Públicas, José López, la verdad que los episodios y las circunstancias, ¿no es cierto?, en las que lo han capturado finalmente a uno de los grandes CEOs de la obra pública en la Argentina durante la era K, que era José López, realmente impresionante. Supera a García Márquez. Supera cualquier película de ficción. Un guionista no se animaría a escribirlo de esa manera porque diría, no es creíble, no es válido. Bueno, hay muchas noticias, hay noticias de último momento. Apareció la expresidenta Cristina Kirchner a través de Facebook y tenemos básicamente, bueno, algo del texto de lo que acaba de, creo que, publicar Cristina, ¿verdad? Sí, lo publicó en su cuenta de Facebook y a través de las redes sociales. Es una carta a la militancia, una carta a sus seguidores, donde los párrafos más destacados son uno en el que dice: el dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio y no fui yo. Y reclama que nadie se haga el distraído, ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. No dice nada de qué va a hacer ella, ¿no? Claro, obviamente. Si se va a hacer la distraída o no. López era el tercero en su línea, ¿no? Sí, claro. Un secretario de Estado que además acompañó al kirchnerismo desde Santa Cruz, desde el 86. Sin duda, es evidente que la estrategia de la expresidente es plantear que aquí los corruptos son los empresarios, es decir, es el sector empresario que corrompe a la política. Este me parece que va a ser un poco, de alguna manera, el mensaje, ¿no es cierto?, que vamos a ver. Sí, y por lo menos hasta ayer lo que vimos es una intención del Frente para la Victoria de aislar a Julio De Vido también, ¿no? Intentar que no avance esa intención en el Congreso de que se pueda allanar su domicilio por otra causa, pero bueno, que proteger a Julio De Vido y mostrar que López se movía solo. Bueno, tan solo no, ¿no? Claro. Alguien lo designó. Sí, digo, es cierto que se le ha facilitado un poco también la vida al presidente Macri en estas últimas horas. Prácticamente en el Congreso salió todo como un tubo, ¿no es cierto? La ley de reforma jubilatoria, el blanqueo y sobre todo los dos miembros de la Corte. El Senado finalmente le aprobó a Macri los dos miembros de la Corte, tanto el doctor Rosenkrantz, el doctor Rosati. Qué historias de la vida. Rosati había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner y se fue dando un portazo, porque no quiso firmar el sobreprecio para las cárceles que obviamente gerenciaba José López, ¿no? Sí. Mirá las historias de la vida, ¿no? Tremenda la vuelta que termina dando. En la Casa Rosada, como decías, dicen, bueno, felices con esta noticia, claramente. ¿Por qué? Porque puede escalar. También lo que dicen es la primera vez que esto explota adentro de la línea política, que puede escalar, que puede ascender a Julio De Vido y de ahí a Cristina Kirchner. Ahora, lento, que escale y que avance despacito. ¿Por qué? Porque cuanto más se sostenga esto en el tiempo, menos se habla de la gestión, menos hay cuestionamiento y también por contraposición la imagen de Macri crece, mejora en contraposición con la de Cristina. Sin duda. Ahora, en estas últimas horas hemos visto en los medios, primero, bueno, el humor extraordinario de los argentinos a través de las redes sociales. Podemos poner algunas de las que han sido más celebradas, ¿no es cierto?, a propósito de la cuestión del dinero enterrado. Los famosos memes, ¿no? La verdad que también es una forma de escape, ¿no? Porque el digerir que pase una cosa como la que pasó, había que soportarla por lo menos con un poco de humor, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, eso se hizo muy... Pero, digamos, me parece que también es muy interesante, más allá del humor y esto de que cuando vemos a alguien enterrando o plantando algo, están consultando el saldo. Bueno, más allá de todo esto, es muy interesante un video que también se viralizó muchísimo a través de los medios y las redes sociales, que es ese famoso acto en la General Paz, donde José López le habla a la presidenta Cristina Kirchner
Y a mí me resulta muy interesante analizar el texto de lo que dice López, porque esto es lo que en general yo he comentado toda la vida, ¿no es cierto? Que acá estamos, por supuesto, siguiendo muy de cerca la causa judicial, quién va preso, quién no va preso, si los bolsos, si el convento, pero a mí me parece que hay que mirar un poquito más para adelante, hay que mirar el sistema, digamos, es decir, acá, digamos, ha funcionado un sistema, y a mí me gustaría, y ya lo he dicho, ¿no?, que alguna vez vaya preso ese sistema. Escuchemos lo que decía José López, que lo describió claramente, por qué se pudo llegar a lo que se llegó en la Argentina. Escúchenlo porque lo explica José López. Fíjate, mira. Por último, Presidenta, le quiero decir que esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública, que invierte en más y mejores ingenieros, que invierte en tecnología aplicada para el desarrollo del país, pero un desarrollo con los 40 millones de argentinos adentro. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Venimos recargados hoy. Estamos, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante lo que dice José López, ¿no? Un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Es decir, que efectivamente, un modelo político donde nadie podía abrir la boca. Nadie podía decir nada contra José López, ni en la televisión, ni en las radios. Un modelo político que además mostró la justicia, ¿no es cierto? Los jueces que hoy están investigando a José López tienen las causas del 2008 dormidas. Claro, investigan a fuerza de videos, a fuerza de denuncia espectacular. Coincido con José López. Todo eso fue posible porque hubo un modelo político que lo permitió, un modelo político de extorsión política. Y hubo un modelo económico donde el que invierte es el Estado. Fíjate, el único que invierte es el Estado, con el cuento de los ingenieros argentinos y el cuento de la tecnología y el cuento del modelo político, económico y social, con los argentinos adentro. Es decir, una gran sanata. Sí. Una gran sanata, ¿para qué? Para que un señor con una lapicera maneje 100.000 millones de dólares. Sí, 10.000 millones de dólares por año de presupuesto y aparezca en un auto con una bolsa de 9 millones de dólares. Ahora, a mí lo que me interesa mostrar, y ya vamos a ir al programa, es que, digamos, este estatismo trucho, este nacionalismo trucho, está muy presente todavía. En mucho José López, está lleno de José López, en las intendencias, en los partidos políticos, en el periodismo. Está lleno de ese discurso, ¿no es cierto?, demagógico, estatista. Cuidado. Si, digamos, si le vamos a echar toda la culpa a José López, y José López es el chivo expiatorio de la Argentina, viste que ahora nadie sabía. Sí. Nadie sabía que existía No, José nadie lo López. vio. No hay ni un empresario que lo haya visto más de 2 veces a José López. Cuidado que mirando para adelante, el debate que importa en la Argentina es mirar para adelante. Por supuesto que se le juzgue a José López, a Cristina, que todo el mundo se defienda, que funcione la justicia. Pero cuidado, en el fondo yo creo que todavía tenemos muchos José López en la Argentina. Así que atención. Probablemente. Bueno, tenemos un programón. Caballero, tenemos un programón, tenemos invitados. Está para hablar de economía con nosotros Orlando Ferreres. Están también Carlos Donoso Castex, el presidente de la Asociación de Fiscales, Luis Gasulla, un colega, para traernos un poco de información y conversar con nosotros un poquito de política y de la actualidad. Y el intendente Darío Cubar, intendente de General Rodríguez, donde ocurrieron todos estos hechos, ¿no? Está también Paula Oliveto, me estaba olvidando del cupo femenino. Paula, perdón, legisladora de la coalición cívica ARI. Al intendente lo vamos a tener presidiendo el panel, porque es obviamente el que maneja el territorio. Ahora estamos todos en General Rodríguez, obviamente. Sí, totalmente. Estamos también en Twitter, @eltimonTV, como siempre pueden seguirnos a través de esa red social. Bueno, pausita y ya venimos, Enseguida, no se vayan. A simple vista, en el mercado inmobiliario todo parece igual. Sin embargo, alguien se destaca del resto.
Adrián Mercado, primera y única empresa inmobiliaria del país con normas ISO 9001 en todas sus divisiones. Adrián Mercado, calidad certificada internacionalmente. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Prisma Medios de Pago. Ahí está. Sí. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos arrancando el segundo bloque de El Timón en vivo, hasta las 11. En vivo hasta las 11 de la noche. Bueno, aquí está ya el intendente de General Rodríguez, que lo hemos visto muchísimo en los medios en estas últimas horas. Se ha hecho famoso tu distrito, finalmente. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, un hecho que creo que conmocionó a toda la sociedad argentina, ¿no? Bueno, particularmente en nuestro distrito también un gran revuelo y una gran conmoción, y como yo lo he manifestado, también una gran indignación, ¿no? Sí. Ahora, el convento famoso, digamos, ¿era conocido por la política, por el mundo político en General Rodríguez? Por el mundo político sí, yo creo que quizás la población en general no tenía mucho conocimiento, porque es un monasterio relativamente nuevo, ¿no? Pero sí es públicamente sabido, y más aún por los que participamos en política, que era un lugar que era frecuentado, ¿no? Por dirigentes del kirchnerismo. Sí, ¿no? no ha quedado claro por qué, digamos. ¿Alguien sabe por qué era frecuentado? Uno siempre interpretó que por cuestiones de culto, ¿no? y de religión, porque era un lugar también no solo donde hay monjas de clausura, sino que un lugar de retiro espiritual, y donde, bueno, residió hasta el día de su muerte, ¿no? En el mes de abril, el ex arzobispo de la diócesis Mercedes Luján, ¿no? Monseñor Rubén Dimonte. Claro. Eso es lo que uno siempre interpretó, aunque sabíamos de que personajes o personas como José López, Julio De Vido, bueno, el ex intendente Juan Pablo Anguileri y algunos funcionarios, se hablaba también de que Alicia Kirchner había estado a allá, todo el ¿no? mundo le llamó la atención el tema de la seguridad, las rejas esas, como si estuviéramos en la frontera de la Franja de Gaza, ¿viste? Esos Sí, alambres de púa con alambre de púa y- con la Gillette, ¿no es cierto? Que por los comentarios de los vecinos, hace poquito que se puso también ese cerco nuevo, ¿no? Con todo ese alambre de púa, ¿no? Realmente, sí, no deja de sorprendernos, ¿no? Porque un lugar de esos, uno, bueno, jamás se puede esperar que pueda ocurrir algo como esto. Fue algo muy sorpresivo para todos, ¿no? Sin duda. El hecho, digamos, de que la policía haya llegado tan rápido, digamos, a las 3 de la mañana, ¿fue policía de la provincia o también hubo apoyo municipal ahí, digamos? No, fue policía de la provincia. Nosotros trabajamos muy en conjunto, ¿no? Con la policía de la provincia. Desde que, bueno, asumí el gobierno el día 10 de diciembre, hemos mantenido un diálogo permanente, ¿no? Con el ministro de Seguridad, sabiendo que General Rodríguez es una zona que tiene su historia, ¿no? De algunos problemas que bueno, Bueno, han tenido, todo el corredor del oeste, ¿no es cierto? supuesto. Obviamente. No, bueno, y episodios como el del Y triple episodios como crimen eso están han hecho que nada más le y nada menos pongamos que especial vinculados a atención y que hayamos Rodríguez. trabajado muy en conjunto con el ministro. Es más, mucho en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque bueno, no sé si recuerdan, a los pocos días de haber asumido nos tocó en un operativo detener un camión con 3.000 kilos de marihuana, en un operativo en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Actualizanos un poquito la historia reciente. ¿El distrito estaba en manos del Frente para la Victoria los últimos 2 periodos? ¿Cómo fue? El distrito viene en manos del Frente para la Victoria desde el 2003 a la fecha, ¿no? Hasta que, bueno, que en la elección del 25 de octubre pudimos derrotar al oficialismo, que estaba en manos del exintendente Juan Pablo Anguileri, que, como nosotros decimos, pertenecía a ese grupo íntimo de Julio De Vido, de José López, ¿no? Que es el Grupo Octubre, ¿Y ¿no? cómo fue el grupo? Octubre. ¿Por qué el Grupo Octubre? No, esa no la había escuchado. No, era un grupo que estaba muy ligado políticamente a Julio De Vido, Sí, ¿no? Era un grupo de algunos intendentes vinculados a De Vido. Y digamos, el estado en el que encontraste la intendencia.
Y como nosotros decimos, realmente con muchísimas carencias, ¿no? Porque yo lo transmití en cada oportunidad que tuve. En nuestro municipio el 80% de la población carece de agua potable, de agua corriente, carece de redes de cloaca. La infraestructura escolar realmente destruida. Nosotros tenemos un hospital que es interzonal, que es provincial, que es el Hospital Vicente López y Planes, que bueno, la gestión de Scioli no ha invertido jamás en ese hospital, donde esta persona que está detenida era secretario de Obras Públicas de la Nación cuando prometieron hacer un hospital nuevo, el del Bicentenario, en el año 2005. Es más, el municipio aprobó una ordenanza cediéndole con cargo, ¿no?, la donación, sí. Y el cargo era que se haga el hospital y si pasaba un determinado tiempo no se hacía, y bueno, y volvió al municipio porque no se hizo nada. Es muy impresionante la cuenta que hizo, creo que Federico Pinedo últimamente, en el sentido de, digamos, si uno toma todo lo que se gastó en vialidad, sí, se podrían haber hecho 10.000 kilómetros de ruta. Orlando, ¿hay alguna posibilidad de medir económicamente cuánto, digamos, cuesta en términos de déficit fiscal, inflación, pobreza en definitiva, la corrupción? Porque todo el mundo habla de los 10 millones de José López. Sí. Pero eso es porque hubo un sobreprecio. Eso es una gota, no, pero claro, además el sobreprecio de la obra pública hace que se profundice el déficit fiscal, ¿o cómo es la cuenta, digamos? Se tiene que cobrar más cara porque hay que devolver una cantidad, más los impuestos que también hay que pagar sobre esa plata que no le queda al que lo hace. Y este sistema es un sistema que tiene su problema en todos los países del mundo. No es un problema de Argentina solamente. Por supuesto acá se exageró, se llevó al extremo. El sobreprecio acá, pero en Brasil claro, pero acá tenés sobreprecio de obras que no se hicieron. No, y además, claro, digamos, bueno, afano, eso directamente arriba las manos. Es lo que mostró Dietrich con la famosa Ruta 3, ¿no? Relicitó la parte que faltaba. Baez pedía 3.000 millones de pesos para terminar 70 kilómetros de ruta. Lo licitaron por 2.000 millones de pesos y recibieron ofertas por menos que eso. Pero digamos, macroeconómicamente, ¿hay alguna cuenta de cuánto es en déficit fiscal? ¿Cuántos puntos de déficit es la corrupción? No hay una cuenta hecha sobre esa fórmula. Pero, digamos, el problema principal de la corrupción no es tanto lo que se pueden quedar toda la cadena política y financiar a todo su distribución en todo el país, sino que toman decisiones equivocadas. Claro, claro. Ese es el punto que es difícil de medir, porque se toma una decisión de alguien que va a hacer algo que no lo termina, que no lo hace, o que lo hace con una capita, si es un pavimento muy chiquita, que cuando llueve un poco pasa un camión, empieza a despegarse. Y todas las rutas se amortizan, o sea, cuando uno ve baches, ese es el desgaste del capital. No se tapa, directamente queda ahí. Entonces, la Argentina es un país que ha declinado mucho relativamente. Era un país igual en movimiento y en tamaño como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, distintos países. Mejor que Italia, mejor que España, mejor que otros de europeos. Hemos visto también en estas últimas horas, especialmente en un diálogo de la expresidenta con un grupo de turistas militantes allí, digamos que la expresidenta volvió a hacer referencia a los años 70, esta idea de instalar que Macri es la dictadura. Obviamente siempre si uno va a terminar detenido, es mejor decir que lo detiene un gobierno no legítimo, ¿no es cierto? Claro. Pero digamos, siempre, en general, cuando los Kirchner estuvieron acorralados políticamente, siempre, digamos, buscaron la protección de los organismos de los derechos humanos, siempre se llevó esta idea, fíjate esto que dijo Guillermo Moreno, de compararlo a Macri con Videla. Aquí está Luis Casulla, que tiene un libro para presentar y que has trabajado un poco en eso, ¿no? Se repite, esa situación se ha repetido a lo largo de estos últimos años y parecería que hoy otra vez es la estrategia del kirchnerismo, ¿no es cierto? Plantear que Macri son los militares y todo esto, ¿no? La estrategia de nuestro lado están los buenos, del otro lado están los antipatrias, la dictadura, los cómplices de Videla, del menemismo, de todo lo malo, supuestamente. El negocio de los derechos humanos, se confirma esta investigación sobre los sueños compartidos. Esto ya tiene como 4 años, pero Marcelo Martínez Di Giorgi justamente ahora llega e imputa a José López por esto, por sueños compartidos. Tardísimo, pero llega ahora. Y va a tener que declarar en esta investigación, en esta causa, la de sueños compartidos, por el desfalco de 202 millones de pesos sobre 765 en obras ese es dato del día de hoy.
creo que se le fijó fecha, es el 7 de julio, el día que la han citado a la señora de Bonafini, ¿no es cierto? El 7 de julio, Eve de Bonafini. San Fermín. Mirá, antes Fatala, antes José López, antes Devido, y después vendrán los hermanos Joclender, y vendrán exgobernadores, exintendentes y algunos actuales. Jorge Capitanich, el santiagueño Gerardo Zamora, sí, José López tenía fotos con todos. Sí, claro. Incluso hay una que ha circulado con Macri también, de la época de Macri, porque lógicamente. Pero acá también además hay que pensar que es muy difícil que este episodio, el Frente para la Victoria quiere señalar a los empresarios, ahora también en el medio están los gobernadores, ¿no? Está golpeando, ahí con ese juego golpea un poco a los gobernadores del PJ, ¿no? Claro. Ahora, yo recuerdo, en este libro había hablado con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, que decía que no se podía competir con sueños compartidos. Y Capitanich lo llama y le dice, mirá, no hagas estas declaraciones ante los medios, en ese momento chaqueños, porque esto viene abrochado de Casa Rosada. Y era efectivamente así. Después hubo la pelea entre López y Joclender, y por eso Joclender ahora festeja, por ahora, porque no tiene mucho para festejar tampoco. Ahora después nos vas a contar qué crees que va a ocurrir con esa causa, ¿no? Pero bueno, esta historia también tan de la Argentina, de que ahora mucha gente aparece enterándose de cuestiones que son de vieja data. Muchos están reconociendo, obviamente, a Lilita Carrió, ¿no es cierto? Y a la coalición cívica, porque bueno, en alguna medida las denuncias que hay en la justicia, mucho tuvieron que ver con su trabajo. Está con nosotros justamente una de las personas que trabaja con Elisa Carrió, y me gustaría que nos cuentes cómo están viviendo este momento político y sobre todo qué crees que va a pasar, digamos, con esta historia, ¿no? Donde parece que ahora el chivo expiatorio es José López. Y bueno, ¿no? Y nada más. Bueno, desde lo personal, desde lo político, para nosotros es muy importante lo que está pasando porque es un reconocimiento a un trabajo de más de 14 años. En relación, como abogada, una profunda tristeza porque si no hubiese habido este hecho, si no hubiese una actitud imprudente de López o una actitud de Lázaro Báez de contar dinero en la Rosadita, ese delito fragante, estas personas seguían impunes por la vida a pesar de la cantidad de pruebas que están en la justicia. Entonces la ambivalencia. Esto era un sistema, era sistémico, para que puedan los empresarios tener obra pública, tenían que pagar coimas. Entonces, los funcionarios y los empresarios fueron partícipes de una matriz de corrupción. Sí, en este caso, incluso te diría que hemos visto algo más. En este caso hemos directamente visto que se simula una empresa de construcción para robar dinero, porque ni siquiera se construye la obra. Esto empieza así. Por eso creo que tampoco se puede comparar a Austral Construcciones, que fue un modelo, con empresas de la construcción que tienen muchos años, que seguramente han pagado coima toda la vida. Vez, claro. Por supuesto. Cartelización de la obra pública, simulación de compulsa. En muchos casos las empresas de Lázaro Báez simulaban competir y subían el presupuesto oficial. Anticipo financiero del 30%, certificados de obra que no respondían al avance de esa obra, organismos de control que se subordinaban a esta operatoria y finalmente lavado de dinero, porque había que de alguna manera blanquear ese dinero que en el costo estaba, pero que finalmente en la obra no. Y no nos olvidemos que la plata que ingresa por obra pública es plata blanca, es plata del Tesoro. Sí, claro. Entonces ahí aparecían los URIs, la facturación trucha, los sobrecostos. Esa plata se volvía negra, lo estoy explicando poco técnico, pero para que la gente entienda. Para sacar plata de una empresa tenés que generar una contabilidad tenés que generar un gasto, esa plata se volvía en negro y de ahí la necesidad de lavarla para que ingrese al circuito nuevamente. Ahora, durante todos estos años, la UIF no actuó, a pesar de las denuncias, la AFIP no actuó, la IGJ permitió la constitución de sociedades
que estaban con un capital inicial de 12.000 pesos. Bueno, uno de los primeros lugares que ocupó la Cámpora fue la IGJ. Sí. Claro. No casualmente. Sí. Y el Ministerio de Justicia. Y bloqueando el acceso a Claro. información, ¿no? Porque los periodistas podemos pedir información sobre cualquier sociedad y eso se bloqueó por Pues, completo. se la bloqueaban a los jueces, Sí, peor que a los sí, periodistas. es verdad. Sociedades con un capital inicial de 12.000 pesos, pero que participaba en obras de 100 millones, o sea, no cumpliéndose con ninguno de los procedimientos administrativos. Fue muy obvia, muy burda la maniobra inicial, después se fue perfeccionando, se fueron a lo que era el transporte, los subsidios en energía, empresas energéticas. Yo personalmente creo que hubo algo todavía más grave, digamos, que fue un mecanismo de extorsión política para que todo esto también pudiera pasar por los jueces, por los medios de comunicación. Está con nosotros Carlos Donoso Castex, que es el presidente de la Asociación de Fiscales. Mucha gente se pregunta cómo es posible, digamos, que los jueces hayan hecho la vista gorda en todos estos años. Y en general, mucho se habla de la cuestión económica, de que los jueces eran, de alguna manera, digamos, comprados económicamente. Yo creo que además hubo una situación de extorsión política, con ingredientes de violencia muy importantes, digamos. Acá, por ejemplo, hay que recordar que un fiscal que no apeló la causa de enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner, después se supo que le secuestraron un hijo, el día que tenía que apelar. Entonces, me parece, por eso yo recuerdo tanto las palabras de José López. Todo esto fue por un modelo político, económico, con el cuento social, ¿no? Estimado, bienvenido. Muchas gracias. Los escuchaba con mucha atención y me traía, la primera cosa que me venía a la mente es, hace cerca de 10 días fui invitado por la Asociación de Fiscales de Portugal a dar una charla y el tema justamente era la defensa de la independencia de los fiscales frente al poder político. Y yo señalaba esto el otro día en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados cuando fui invitado para dar mi opinión sobre la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que está ahora discutiéndose. Discutiéndose, es un tema realmente a tener muy en cuenta en los días que se avecinan. Lo podés comentar, nos interesa el tema. Sí, es un tema que realmente preocupa y justamente tiene una finalidad. Pero vuelvo sobre lo que decía, sobre ese bendito tema de la independencia de los fiscales frente al poder político. Yo les decía a los diputados, no estamos hablando de esa charla, que ese tema no lo fijé yo, sino que lo fijaron los organizadores que me convocaron. No es un tema que hacía alusión a Argentina, es un tema que hacía alusión al mundo entero. O sea que es una problemática que no solo ocurre en nuestro país, no es mal de muchos consuelo de tontos, pero es un tema que nos debe preocupar y mucho. ¿Pero le secuestran los hijos a los fiscales en Portugal también? No hemos llegado a eso. No, bueno, por lo menos de las conversaciones que tengo con los fiscales portugueses. Pero no es un dato menor, digamos, porque eso es lo que pasó en la Argentina. Tenemos fiscales muertos. Tenemos varios fiscales muertos, en varios fiscales en países del mundo. Sí, eso sí. Eso sí. Claro. Y entonces ese tipo de cosas se dan. Ahora, las presiones del poder político, la primera reflexión piensa el poder político como poder ejecutivo. Y muchas veces las presiones que reciben los fiscales son desde adentro de la propia estructura del Ministerio Público Fiscal, como ocurrió en nuestro país. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que lo que sucedió con el doctor Campagnoli no fue casualidad. Y entonces al doctor Campagnoli en 4 días se lo mandó a Yuri. Y no lo mandó un fantasma a Yuri. Hubo un consejo evaluador de varios fiscales, todos designados por la Procuradora General de la Nación, que avalaron eso y mandaron a Yuri al doctor Campagnoli. Y a esto estuvo de ser destituido. Y si no fue destituido, fue justamente, no por la transparencia de ese Yuri, que distaba mucho ser transparente, sino por la reacción de la ciudadanía y de las asociaciones de presión fiscales. Social. La presión social. Bueno, pero la justicia ahora pasa lo mismo, ¿no? Bueno, funciona finalmente bajo la presión social. Cuando se ve un video contando plata en la Rosadita, la justicia reacciona. Sí, pero cuando aparece un loco tirando una valija por arriba de un tapial, aparece la justicia. Lo que pasa es que las cosas deben juntarse y analizarse. Si uno las analiza aisladamente, como si uno quiere analizar en este caso López solo, lo mismo puede ocurrir en la justicia, creo que vamos por mal camino. Si este caso puntual de Campagnoli uno lo analiza en soledad, puede llegar a un caso puntual y nada más. Pero si uno analiza, como señaló, hay una denuncia efectuada por la diputada Carrió, la exdiputada Carrió, cuando dijo la denuncia con Gonela
el fiscal que fue designado en Formosa y no actuó ni un solo día en Formosa. Qué vergonzoso, porque se burló la voluntad del Senado, no solo en ese caso, sino en varios casos más, en los que fiscales eran designados en lugares alejados de nuestro país, a los cuales se supone que tenían que ir a cumplir funciones y terminaban todos en capital. Te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque, porque tenemos que hacer una tandilia, que es, digamos, ¿qué pasa para adelante? Es decir, en la Argentina, el servicio de justicia está mínimamente garantizado, y eso un poco tiene que ver con aquí el compañero Orlando Ferreres, porque yo me imagino que a los países vienen las inversiones en países donde más o menos funciona la justicia, ¿no? Donde funciona, ¿no? Donde más o menos funciona, no. Claro. ¿Dónde funciona? Bueno, de eso hablamos. De eso hablamos en el próximo bloque. En un ratito vamos a una tanda, seguimos en Twitter, @eltimontv. Ya venimos. ¿Sabías que los minerales refractarios utilizados para fabricar los ladrillos de tu parrilla se obtienen gracias a la minería? Adrián Mercado presenta la 6ª Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, del 8 al 10 de junio en el predio Cepa Sanjuaninas. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado, División Comercio Exterior. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.